Hmm? Hmm. Hello? The pizza? Yeah, it's gonna be a little bit late. Yeah. Mm-hmm. Yeah, I just had an accident. Yeah, I will be there soon. Yeah, no worries. I'm on the way. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo un video que se me ocurrió la vez que hice este video sobre los mejores empleos para los estudiantes en el 2020-2021. Así que me quedé pensando, hace mucho tiempo no hacía domicilios en la bicicleta. Normalmente el año pasado yo lo solía hacerlos y dije, bueno, vamos a ver cómo me va, vamos a contarle a la gente cuánto me puedo hacer en un día y pues bueno, espero que les sirva. Les compartiré mi opinión, es mi opinión personal sobre si vale la pena o no vale la pena como tiempo completo o como part-time o como un extra. Y pues bueno, también quiero sus opiniones sobre este método para ganar un dinero extra, si lo han hecho, si no, y todas las dudas que tengan no duden en escribirme. Les dejo aquí mis redes sociales, pero eso sí, antes de empezar con el video me gustaría que me apoyen con ese suscribir y destruyan ese me gusta. Cada me gusta es un kilómetro más que voy a hacer en Uber Eats. Próximamente tendré otros videos más detallados sobre el tema. Este es el primero de una serie de ellos, así que muchísimas gracias por el apoyo y sigamos con el video. Bueno, vamos a empezar, vamos a salir, voy a mostrarles el equipo que llevo, el equipo que hago para hacer domicilios. Tenemos acá la muy famosa, no sé cómo la llamen, nevera, caja de caballos del zodiaco, como le quieran llamar. Es de DoorDash, aunque voy a hacerlo con la aplicación de, lo voy a hacer es con la aplicación de Uber. Y bueno, les voy a mostrar acá cómo es. Simplemente es muy sencilla, tiene, es muy sencilla, tiene para poner primer piso, segundo piso. Esto lo tengo para las bebidas, para que no se rieguen las bebidas, eso fue un consejo que me dieron. Y pues sin más, tiene dos bolsillos a los lados. Vamos a darle un par de horas que ya va a anochecer, son las 5 de la tarde, aquí anochece a las 9 y lo que alcancemos a hacer, ya que en la mañana estaba trabajando y en la noche me toca ir al gimnasio y terminar de editar este video. Pero antes de salir hay que alistarse. Bueno, ya tenemos la primera orden. Pues vamos a hacerle, son dos órdenes, me salieron dos órdenes en una, así que iré a entregarle el pollo. Me ordenaron un pollito asado a Jasmine y a Mike, así que Jasmine y Mike, si están viendo este video, el pollo va en camino. Bueno, ya tenemos el segundo. Esta orden fue súper larga porque eran dos órdenes en una. Una era un solo kilómetro, estaba súper cerca, pero la segunda me tocó ir 5 kilómetros en bicicleta. Fueron como 17 minutos, ya que pues hay que ir lento con los autos y no se puede andar tan rápido, ya que la comida se puede destruir. Entonces me voy a acercar al metro, voy a ir a una zona que conozco porque la verdad estoy en un sitio que no tengo ni idea de dónde estoy. Si están muy cansados de andar en bicicleta, pueden llevar la bicicleta en el metro, pero tienen que recordar que las bicicletas siempre van o en la parte de atrás o en la parte de adelante, nunca en la parte del medio, ya que les van a poner un ticket, una multa, y esta multa puede ir de 80 a 100 dólares. Así que si necesitan desplazarse por la ciudad en bicicleta, pero hay veces que las zonas son muy lejanas o son muy empinadas, recuerden que el metro siempre es su mejor amigo. Bueno muchachos, ya terminamos de repartir otra entrega, estoy mamado. Yo sabía que esto iba a ser difícil porque hace mucho no tocaba la bicicleta y no estoy en mi mejor condición física, pero ha costado, pero bueno, no me puedo quejar, miren estas vistas. Así cualquiera monta, así le puedo montar todo el día. Les voy a mostrar cuánta gente monta bicicleta en esta ciudad, es impresionante. Montreal es una ciudad muy conocida por sus ciclovías, y es que en bicicleta prácticamente se puede cruzar
toda la ciudad. Y bueno, no solo Montreal, hay una ruta de bicicleta que puede conectar desde Quebec hasta British Columbia. El uso de la bicicleta entre los habitantes de Montreal es uno de los métodos más efectivos y que la gente más usa en el verano. Inclusive con automóvil, mucha gente prefiere llegar en bicicleta a cualquier parte de la ciudad, ya que cuando trabajas o te desenvuelves en el centro de la ciudad, tener un carro es una pesadilla completa y no hay nada más efectivo que andar en bicicleta. Uy, rimo. Sí, muerto. Vamos por la siguiente. Yo creo que nos quedan unas 2 horas de luz y para la casa. Ya estoy muerto, o sea, tengo que ir al gimnasio más tarde. Así que bueno, voy a darle con ganas estas 2 horas que quedan y seguimos en contacto. Aún estoy vivo. Y sí, mi última orden fue en la pesadilla de todas las personas que trabajan entregando comidas a domicilios, y es McDonald's. McDonald's tiene la peor fama porque te hace esperar más de 15 minutos, te demoras más esperando la comida que yendo a recogerla y llevarla a su propietario. Pero bueno, aproveché ya estando acá para mostrarle qué tan duro trabajan las personas en McDonald's. Es un trabajo que les pagan el mínimo y no tienen descanso. Créanme que estos McDonald's tienen este ritmo de trabajo todo el día. Normalmente estos trabajos son para estudiantes, para personas muy jóvenes que ni siquiera son mayores de edad, ya que la mayoría de personas mayores de edad o que ya entienden un poco más el sistema laboral nunca trabajaría en un McDonald's por el mínimo y en estas condiciones y a este ritmo de trabajo aquí en Canadá. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Ahora les voy a contar cómo fueron los resultados y les voy a mostrar acá en un total de aproximadamente 3 horas, si no estoy mal. Ya no recuerdo, creo que alcancé a hacer más de $50 la hora, lo que me deja un promedio de entre 18 20 la hora, depende cómo lo quieran ver, ya que primero cuando te pones en línea en la aplicación pasa un tiempo para recibir órdenes, hay momentos en los que estás esperando órdenes y no te estás moviendo, y cuando no te estás moviendo no estás generando dinero, pero en un aproximado más o menos fueron $50 en 3 horas, lo cual está muy bien, está muy arriba del mínimo. Esto fue solo con esta aplicación, también tengo con otra aplicación de más o menos me gané lo mismo, así que ustedes pueden juzgar si vale la pena o no vale la pena. Tengo que decir que después de tantas horas, créanme que extraño mi licra para montar cicla. ¿Por qué? Porque después de 4 horas, los que han montado bicicleta por más de 4 horas al día saben el dolor que les va a producir ese asiento. Así que si usted va a pensar hacer esto muchas veces y seguido, les recomiendo que se consiga una licra con gel para que pueda estar en bicicleta todo el día sin al otro día morir sin no poderse sentar. ¿Qué opino? Opino que es muy bueno como un trabajo extra. Usted va a hacer esto 8 horas todos los días. Créame que usted mejor vaya a correr el Tour de Francia porque les va a ganar a todos. Es muy pesado estar en bicicleta 8 horas al día. Pero sí es perfecto para hacer unas máximo 3-4 horas, depende de su condición física. Es un dinero extra para, digamos, usted sale de su trabajo, va en bicicleta a su trabajo, sale de su trabajo, se quiere hacer unos $30-40 extras, perfectos. Le van a pagar semanalmente todos los lunes, le llega el dinero a su cuenta de banco, así que no tiene que esperar cada 15 días ni cada mes. Puede ser un dinero perfecto para algo que usted quiera extra comprar. Dice, listo, me voy a trabajar 3 horas después del trabajo, 4 horas, pago, listo, lo conseguí. Tengan cuidado que a la hora de los impuestos ustedes van a tener que pagar impuestos al final, así que de cada cosa que ganen en Uber Eats guarden una parte, guarden un porcentaje para poder declarar impuestos el año que viene, ya que como ustedes son empleados independientes, ustedes van a tener que declarar impuestos y pagar impuestos sobre lo que ganaron. Obviamente también van a descontar deducciones, como pueden descontar el precio de la bicicleta, pueden descontar bebidas, el precio de la maleta. Bueno, ya son cosas más a detalle que si quieren me pueden escribir en mis redes sociales y les puedo ayudar con ese tema. Lo otro que tienen que tener en cuenta es que en bicicleta hay veces que las distancias son perfectas, son cortas, pero hay veces que son muy largas y hay veces que por errores de la aplicación te pueden mandar por una autopista, por lo cual no estás habilitado para ir, y es muy peligroso como un ciclista estar en una autopista. Revisen bien las órdenes, si son muy largas no las hagan porque lo más probable es que tengan que atravesar demasiado y el desgaste físico es tremendo. Lo otro que pueden optar es por rentar una bicicleta eléctrica. Aquí hay muchos sitios en los cuales se pueden rentar bicicletas eléctricas, pueden ahí sí estar todo el día.
pueden rendir más. Simplemente van a tener que sacar una parte del dinero para pagar la renta, así que van a tener un gasto mensual o semanal, no sé bien cómo sea lo de la renta de las bicicletas eléctricas, pero veo muchísima gente haciéndolo. También, si usted no tiene bicicleta, no hay problema, también se puede a pie, sí, a pie. Muchas personas van a pie. El sistema le va a botar entregas mucho más cortas. Normalmente los que hacen Uber a pie están en downtown, usted los va a ver sentados cargando el celular, esperando una orden, llevándole de una oficina a la otra oficina, y están así todo el día. Y créanme que ellos también van a ganar mucho más que el mínimo, no van a tener casi gasto. Lo que pasa es que bueno, van a estar caminando todo el día. Es un trabajo demandante, es un trabajo que cuando es verano va a hacer mucho calor y cuando es invierno va a hacer mucho frío. Yo personalmente lo hice caminando un par de días en invierno y fue una experiencia, no estuvo mal, no estuvo tan mala, y eso que lo hice en los días más fríos. Lastimosamente no pude grabar o no tenía pensado todas estas ideas en ese tiempo, pero el invierno viene pronto y pues algunas ideas pueden pasar. Pero me gustaría comparar qué sale más rentable, es hacerlo en auto contra bicicleta, ya que en auto vas a tener el gasto de la gasolina, las llantas, el kilometraje. En bicicleta tienes el gasto físico de tus piernas, tal vez la cadena de la bicicleta, tal vez una llanta pinchada, no es mucho. Me gustaría hacer esa comparación, cuál sale más rentable. Así que si les gusta esa idea, apoyen el canal, revienten eso con like, compartan. Lo otro, si quieren hacer Uber Eats, les dejo abajo mi código de referencia. Y pues no siendo más, espero que hayan disfrutado el video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.